Hola, hola. Señorías, señoras, señores, vamos a dar comienzo, si les parece, a esta primera jornada parlamentaria sobre psicoterapias asistidas con psicodélicos. En primer lugar, os quería transmitir la inmensa gratitud, en primer lugar, por vuestra presencia, por estar aquí hoy. Somos conscientes de que, muchos de nosotros hemos tenido que superar varias dificultades de distinta índole, ¿no? Como logística en los desplazamientos, climatológicas. Por todo ello, muchas gracias por su presencia. Y también quisiera transmitir la gratitud a un ente un poco más abstracto, que es la institución que hoy nos acoge, que es el Congreso de los Diputados. Y lo hacemos porque, este evento nace de una inquietud profesional por parte de los organizadores de esta jornada. La mayor parte de nosotros somos profesionales de la salud y teníamos ciertas inquietudes a nivel profesional en cuanto a los pacientes que vemos día a día y en cuanto a los tratamientos que se utilizan para distintos trastornos. Y es el Congreso de los Diputados que acoge estas inquietudes y nos da pie a plantear esto, ponerlo sobre la mesa y que sean las máximas instancias públicas que nos acompañen y nos asesoren en cómo avanzar en este camino que justo ahora se está abriendo en nuestro país. Entonces, más allá de esta gratitud, pues ya paso a presentar las primeras ponencias, que serán las aperturas institucionales por parte de la doctora Elisabet Domínguez Clavé y por parte de don Carlos Alonso. La doctora Domínguez Clavé es doctora en farmacología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado durante muchos años con estas sustancias, es una experta en el campo y es actual presidenta de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica. Y don Carlos Alonso es actual presidente y fundador de la Fundación INAHUE, que ha estado liderando este movimiento en los últimos años, y parte del movimiento también fue la organización del congreso médico más grande, creo, de momento en nuestro país, el Symposium, que se celebró aquí en Madrid el año pasado. Entonces, sin más dilación, doctora Clavé, cuando quieras. Buenos días. Quiero agradecer en primer lugar la acogida de esta jornada en el Congreso de los Diputados, así como la presencia de representantes institucionales, profesionales de la salud, investigadores y sociedad civil. Como presidenta de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica, es un honor poder abrir hoy este espacio de diálogo en una sede como esta, que representa la deliberación democrática y la responsabilidad pública. La salud mental se ha consolidado como una prioridad social, sanitaria y política. No hablamos solo de cifras, sino del impacto en la vida de muchas personas, en las familias y en la cohesión social. Este contexto interpela como sociedad y nos interpela como sociedad y muy especialmente como instituciones, y nos obliga a revisar si los marcos normativos actuales están alineados con las necesidades reales y con la evolución del conocimiento científico. Las terapias asistidas con psicodélicos, que en este caso es nuestro campo, forman parte de este debate. No son una moda ni una propuesta ideológica, sino un ámbito de investigación clínica que está avanzando, y está avanzando con rapidez, con estándares científicos cada vez más robustos, de hecho. Países que están en nuestro entorno están desarrollando marcos regulatorios que permiten investigar y, en determinados casos, aplicar estas terapias bajo condiciones estrictas de seguridad y supervisión médica. En España, sin embargo, seguimos como un poco anclados en una regulación que equipara estas sustancias exclusivamente al ámbito de las drogas ilegales, lo que genera barreras administrativas y limita nuestra capacidad de generar evidencia propia. Desde la Sociedad Española de Medicina Psicodélica defendemos que este no es un debate de regulación, sino más bien un debate sobre regulación responsable y regular para investigar mejor. Se trata de regular para proteger a los pacientes, de regular para ofrecer seguridad jurídica a los profesionales y de regular, en definitiva, para que las decisiones en salud pública se basen en datos y no en prejuicios. Esta jornada, impulsada por la SEMSI con el apoyo de la Fundación INAHUE, nace precisamente con este objetivo: abrir un espacio plural y riguroso donde ciencia, clínica y política puedan encontrarse, no para imponer conclusiones, sino para compartir evidencia, analizar riesgos y explorar escenarios posibles con una mirada más realista y prudente.
también. Confiamos que este encuentro contribuya a situar esta cuestión en la agenda pública y en la agenda parlamentaria también, y a iniciar un proceso de reflexión que permita a nuestro país no quedarse atrás en un margen, no quedarse al margen de un debate que ya está teniendo lugar en Europa. De hecho, el año pasado estuvimos en el Parlamento Europeo y allí también vimos mucho interés en este tema y cada vez está avanzando con más rapidez y hay mucho interés en que salga bien. Entonces, dicho esto, muchas gracias por vuestra atención y por el compromiso con una salud mental basada en el rigor, la responsabilidad y el interés general. Y ahora doy paso a Carlos Alonso, presidente de la Fundación INAHUE. Buenos días a todos. ¿Se oye ahora? Buenos días a todos. Señorías, profesionales de la salud, amigas y amigos. Gracias por abrirnos esta casa para hablar de un tema relevante y difícil. Gracias a la SEMSI por hacernos partícipes de esta iniciativa. Hay un elemento común a todos los que asistimos hoy aquí. Nos mueve la urgencia. La urgencia ante una crisis de salud mental, de prepararnos con rigor y prudencia para aliviar el dolor de quienes padecen trastornos de salud mental y no encuentran salida en el marco actual. En la Fundación INAHUE impulsamos la innovación en salud mental poniendo énfasis en construir un ecosistema responsable alrededor de las terapias asistidas con psicodélicos. Divulgación basada en evidencia, formación de profesionales, promoción de la investigación y diálogo entre pacientes, clínicos, investigadores y decisores. Y por eso nos encuentran pacientes desesperados. Personas que cuando ya lo han intentado todo teclean en un buscador alternativas para la depresión o no me ha funcionado nada o nuevos tratamientos y acaban llegando a nuestra web. Así nos escribe una madre que lleva más de 15 años en depresión, lo ha probado todo y confiesa haber pensado en, como dice ella, quitarse de en medio, frenada únicamente por la imagen de sus hijos dormidos. No son consultas, son llamadas de auxilio y esta es una de las miles que hemos recibido. Esta mujer nos decía, he cambiado de fármaco muchas veces, de dosis, de terapeuta. Ya no sé si lo que siento es tristeza o solo los efectos secundarios de la medicación. Solo sé que mis hijos recordarán a una madre cansada y apagada. ¿De verdad no hay nada más?, nos dicen. Cuando uno lee estos testimonios dolorosos, entiende que este debate no trata de sustancias, trata de explorar estrategias nuevas como país. Cuando un esquema actual deja a personas atrapadas en tratamientos que no funcionan, al tiempo que empezamos a ver cómo otros lugares del mundo empiezan a regular terapias innovadoras para aliviar este sufrimiento. Alemania, Suiza, Noruega o la República Checa ya han puesto en marcha diferentes marcos de acceso a terapias asistidas con psicodélicos. Canadá, los estados de Oregón, Colorado y Nuevo México, en Estados Unidos incorporan otras formas de acceso a esos tratamientos. Australia también ha establecido un marco nacional y ahí es muy significativo que la mayor aseguradora del país ya cubre estas terapias para ciertos pacientes con depresión y estrés postraumático. La Unión Europea ha tomado acción también en este campo, aprobando en 2024 la financiación de su primer ensayo clínico multicentro utilizando terapia asistida con psicodélicos. No se trata, por tanto, de una conversación marginal. Se trata de un proceso regulado, evaluado y en marcha en múltiples jurisdicciones avanzadas. España no necesita copiar modelos ajenos, pero sí necesita anticiparse y prepararse. Y con este propósito organizamos, como ha dicho Genís, en octubre pasado Simposium, un congreso de 3 días en el Colegio de Médicos de Madrid, dedicado a esta cuestión desde la perspectiva clínica, científica y regulatoria. La palabra clave hoy es urgencia. Si España llega tarde, el coste no será estratégico ni reputacional, será un coste humano. Será el del sufrimiento que podía haberse evitado y no se atendió. No pedimos decisiones precipitadas, pedimos abrir un debate serio para definir un camino que permita facilitar la investigación clínica rigurosa, impulsar la formación en universidades y hospitales, colaborar con otros países de la Unión Europea y aprender de quienes están avanzando con responsabilidad. Y, sobre todo, reflexionar con madurez sobre qué marco queremos construir en España.
Se trata de deliberar con rigor hoy para no improvisar mañana. La pregunta no es si el debate debe abrirse. La pregunta hoy es si estamos dispuestos a asumir el coste de no hacerlo. Muchas gracias. Si quieren subir los ponentes de la primera mesa, vamos dando comienzo también a esta mesa. Damos comienzo a esta primera mesa. En el día de hoy tenemos 4 mesas distintas que girarán en torno a diferentes ejes temáticos. La primera de ellas responde a la pregunta de qué sabemos sobre estas sustancias, ¿no? Y cuando nos preguntamos qué sabemos, pues tenemos que acudir a la ciencia y a ver qué respuestas tenemos en este sentido y qué nivel de evidencia tenemos en cuanto al uso de estas sustancias en marcos terapéuticos, ¿no? En esta primera mesa, como veis, tenemos 3 invitados, si me permitís, de lujo. En primer lugar tenemos a Juan López, que es, trabaja en el Centro en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC, y es científico titular. Nos hablará más de los modelos celulares y biomoleculares de la investigación con estas sustancias. Luego tenemos a la doctora Margarita Moreno, quien es catedrática en Psicología en la Universidad de Almería y responsable del Grupo de Investigación Neurociencia Clínica y Experimental. Ella nos hablará más de los modelos preclínicos en el estudio de estas sustancias. Y por último tenemos al doctor Luis Caballero, psiquiatra, especializado en psiquiatría general, trastornos afectivos, ansiedad y adicciones. Es doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, experto en psiquiatría legal y máster en gestión clínica por la UNED, y es actualmente jefe del servicio de psiquiatría en el grupo HM Hospitales. Y él nos hablará, por supuesto, de los modelos clínicos en estas sustancias. Por lo tanto, como veis, hemos seguido un cierto orden para abarcar una serie de investigaciones que se están llevando a cabo en nuestro país actualmente, desde el ámbito más celular y molecular hasta el ámbito clínico, pasando por los modelos preclínicos, ¿no? Entonces, con ello queremos cubrir un amplio espectro de investigaciones que se están haciendo en nuestro país, pero también mostrar una imagen de cierta trayectoria y cierta, expertise en este campo, ¿no? Que a veces, cuando hablamos de estos nuevos tratamientos, parece que todo se haga en el extranjero, todo se haga en países más anglosajones, pero aquí en España llevamos muchísimos años investigando con esto y desde distintas ópticas y modelos, como ustedes pueden ver. Entonces vamos a dar paso ya al primer ponente, al doctor Juan López. Cuando quieras, Juan. Hola, buenos días a todos, a los asistentes a esta jornada parlamentaria. Mi nombre es Juan Francisco López, soy científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, además de investigador principal de un proyecto de investigación que hemos desarrollado durante los últimos años enfocado en las bases moleculares y celulares
del efecto terapéutico de los psicodélicos serotoninérgicos. ¿Se oye bien? ¿Lo oís bien? ¿No? Vale, gracias. Los psicodélicos son sustancias químicas que se caracterizan por inducir estados alterados de la conciencia de tipo transitorio tras su consumo en humanos. Se conocen desde tiempos ancestrales en la historia de la humanidad, normalmente asociados a rituales de tipo religioso y otras vivencias de tipo espiritual. ¿Qué entendemos por estados alterados de la conciencia? Pues bien, experiencias de tipo místico o religioso, vivencias de expansión de la mente o infinitud, junto con disolución del ego, y también alucinaciones o alteraciones en la percepción. Por este motivo a los psicodélicos también se les conocen como sustancias alucinógenas. Como les decía, los psicodélicos se conocen desde tiempos ancestrales. No obstante, desde un punto de vista científico, se comienzan a estudiar a partir del siglo XX, del siglo pasado. En este cronograma he marcado 3 hitos cruciales en la historia científica de los psicodélicos. El primero fue la síntesis del LSD por Albert Hofmann en los laboratorios Sandoz y el posterior descubrimiento de sus efectos psicoactivos por pura serendipia. En las décadas posteriores, en los años 50 y 60, se exploró la utilidad de estas sustancias como coadyuvantes en psicoterapia. El segundo hito fue la incorporación de las sustancias psicodélicas en el grupo de drogas de uso restringido, incluso para su experimentación clínica, movido más por cuestiones políticas contextuales del momento que por motivos estrictamente científicos o sanitarios. Finalmente, durante la última década, hemos sido testigos de un resurgimiento en el interés científico de los psicodélicos, debido al potencial que presentan como nuevas herramientas terapéuticas en salud mental. Lo que se hace patente viendo el aumento significativo del número de publicaciones de artículos científicos, así como la aparición de toda una industria biotecnológica y farmacéutica buscando una oportunidad de negocio, junto con el aumento de clínicas dedicadas a la realización de terapias asistidas. Dentro del término genérico psicodélico, se agrupan una serie de sustancias que tienen en común provocar un efecto psicoactivo junto con un potencial terapéutico en este contexto, aunque son muy diferentes desde un punto de vista farmacológico. Así tenemos la ketamina, por ejemplo, aprobada en la actualidad para su uso en el tratamiento de la depresión, el MDMA o éxtasis, que está en fase de estudio para el tratamiento del síndrome del estrés postraumático, y finalmente los psicodélicos clásicos o serotoninérgicos, que son en los que nos centraremos esencialmente en esta jornada parlamentaria. Estos psicodélicos se agrupan en 3 familias, desde un punto de vista químico, en ergolinas, fenetilaminas y triptaminas. La mayoría de ellos son de origen natural, como la mescalina obtenida del cactus peyote, la psilocibina del hongo psilocibe o setas mágicas y la dimetiltriptamina, que es el componente psicoactivo de la ayahuasca. En el caso del LSD, este es un compuesto semisintético. Se obtiene a partir de la ergotamina, que también tiene su origen en un hongo. Este resurgimiento en el interés por los psicodélicos se debe al potencial terapéutico observado y demostrado, lo que es importante, en psiquiatría. Por ejemplo, en el caso de la depresión mayor o resistente, pacientes refractarios al tratamiento con antidepresivos tradicionales mostraron mejoras significativas tras recibir una o pocas dosis. Y lo que es más interesante e intrigante desde un punto de vista científico es que este efecto beneficioso era sostenido durante semanas o incluso meses tras la administración inicial. Así podemos establecer, desde un punto de vista farmacológico, 2 efectos de los psicodélicos. Un efecto agudo transitorio, que es el efecto psicoactivo, y después un efecto a largo plazo sostenido, que resulta en una mejora significativa de ciertos trastornos psiquiátricos. Los psicodélicos realizan su acción a través de receptores, que son proteínas que están en la membrana de las células. La función de estos receptores es transmitir los estímulos del exterior celular al interior, dando lugar a lo que se conoce en farmacología como una respuesta. La interacción psicodélico-receptor es específica, a la manera como lo hace una llave y una cerradura. Las células cerebrales donde actúan los psicodélicos son las neuronas. Las neuronas son células peculiares por su morfología, caracterizada por un soma o cuerpo neuronal,
del que surgen unas prolongaciones, el axón y las dendritas, a través de las cuales hacen contacto entre ellas, que es el fenómeno conocido como sinapsis. Concretamente, sabemos que las neuronas donde están los receptores que median el efecto de los psicodélicos son mayoritariamente neuronas de tipo piramidal. En estas imágenes, aquí se muestra un dibujo original de Santiago y Ramón y Cajal, el descubridor de este tipo de neuronas hace más de un siglo, junto con fotografías actuales de este tipo de células obtenidos de los cultivos que utilizamos en mi grupo de investigación. A día de hoy, sabemos que los efectos psicoactivos producidos por los psicodélicos están mediados por el receptor 5-HT2A de serotonina. Hace 60 años se describió una estrecha correlación entre el efecto dosis dependiente alucinatorio en humanos tras administrar psicodélicos con una estereotipia observada en ratones consistente en movimientos de agitación de la cabeza, conocido en inglés como Head Twitch Response o las siglas HTR. Este tipo de test preclínico, modelo animal, se utiliza incluso en la actualidad para evaluar si una sustancia que se une al receptor 5-HT2A puede potencialmente presentar un efecto alucinatorio en humanos. 40 años después se demostró que el efecto psicoactivo era mediado por el receptor 5-HT2A, empleando animales manipulados genéticamente de forma que no expresaban este tipo de receptores. Bien, las bases biológicas para explicar el efecto terapéutico de los psicodélicos se fundamentan en la hipótesis de la plasticidad neuronal. Las neuronas son células que tienen la capacidad de modificar su morfología, por ejemplo, el número y extensión de las dendritas, tras recibir un estímulo externo, como es en este caso la unión de los psicodélicos a sus receptores. Esta neuroplasticidad supone una reorganización o restablecimiento de las conexiones sinápticas. En el caso de la depresión, por ejemplo, se conoce por estudios realizados en cerebros post-mortem que existe una cierta atrofia que afecta a neuronas piramidales de la corteza prefrontal, entre otras áreas corticales del cerebro. Estas son imágenes obtenidas de secciones transversales de un cerebro de primate, donde se aprecia que diferentes regiones corticales, como la prefrontal, la cingular o la insular, son ricas en expresión de receptor 5-HT2A, en particular en la lámina quinta, que es donde se encuentran mayoritariamente los somas de las neuronas piramidales. Recientemente, en el año 2018 en concreto, se describió por primera vez en modelos de neuronas en cultivo, en modelos experimentales in vitro, que los psicodélicos serotoninérgicos promovían la plasticidad neuronal de forma que aumentaban el número de dendritas, un proceso conocido como dendritogénesis, dando lugar, a su vez, a un aumento de las conexiones sinápticas o sinaptogénesis. Debido a que esto lo producían psicodélicos, es decir, sustancias que provocan estados alterados de la conciencia en humanos, los autores acuñaron el término psicoplastógeno para referirse a ellas. Ahora bien, a partir de estos hallazgos, en neuroplasticidad inducida por psicodélicos, surgió el siguiente debate o controversia que está vigente en la actualidad. Surge la pregunta, ¿es necesario el efecto psicoactivo transitorio del psicodélico para que se produzca el efecto terapéutico sostenido? Precisamente los autores que introdujeron el término psicoplastógeno, defienden que el efecto en plasticidad neuronal es suficiente. Y es más, consideran que el efecto psicoactivo se puede considerar como secundario o no deseado, a la hora de sintetizar nuevos compuestos psicodélicos para el tratamiento en psiquiatría. Tal es así que han sustituido el término psicoplastógeno por neuroplastógeno. Ahora bien, no todos los científicos están en esta onda. O sea, hay otros que consideran que el efecto psicoactivo debe ser necesario, con lo cual tenemos esta controversia y ahora estamos en la situación de corroborar o refutar estas hipótesis, que es en lo que consiste la investigación científica esencialmente. Llegados aquí, ustedes se preguntarán, ¿cómo un psicoplastógeno puede convertirse en neuroplastógeno? ¿O cómo un psicodélico puede perder su efecto psicoactivo manteniendo el efecto neuroplástico? Pues bien, estos autores se fundamentan su hipótesis en una propiedad
que presentan algunos receptores, en concreto el receptor 5-HT2A de serotonina es un buen ejemplo o modelo de ello. Es la propiedad que se conoce en farmacología molecular como agonismo sesgado o selectividad funcional. ¿En qué consiste? En este caso el receptor, lo que antes decíamos que era como una cerradura, a él se pueden unir de forma específica llaves ligeramente distintas, que no solo lo activarían, es decir, que abrirían la puerta, sino que dan lugar a respuestas distintas. En el símil de la cerradura, conducirían a pasillos distintos en el interior. Este agonismo sesgado se ha descrito claramente en el caso de los psicodélicos para el efecto alucinógeno. Es decir, hay moléculas muy similares a las psicoactivas que no son alucinógenas cuando las consumen los humanos o cuando se ensayan en el modelo de head twitch en ratones. A partir de aquí les voy a mostrar algunos resultados obtenidos en el proyecto de investigación que he dirigido durante estos años. En primer lugar, en experimentos de plasticidad neuronal in vitro, hemos demostrado que todos los psicodélicos ensayados, independientemente de sus propiedades psicoactivas, son igualmente eficientes a la hora de promover la dendritogénesis, es decir, a la hora de promover plasticidad neuronal. También hemos demostrado que la presencia o expresión del receptor 5-HT2A es necesaria, al igual que ocurría con el efecto psicoactivo o de head twitch en ratones. Ustedes pensarán que ya está resuelta la cuestión que planteaba hace un momento de la controversia entre las distintas hipótesis. De hecho, los científicos que defienden o apoyan la hipótesis neuroplastogénica siguen sosteniéndola. Ahora bien, les diré que la cosa no acaba aquí. Todo es bastante complicado en las cuestiones biológicas cuando se plantean modelos un poco simplistas. Nosotros continuamos adelante con nuestras investigaciones para averiguar qué hay detrás de este agonismo sesgado que hace que algunos psicodélicos sean alucinógenos y otros no, pero a nivel molecular, no solo la respuesta head twitch en animales de experimentación. Pues bien, utilizando tecnologías ómicas que permiten un análisis masivo y exhaustivo de las muestras obtenidas de neuronas tratadas en cultivos con toda una batería de psicodélicos, encontramos lo que se conoce en bioquímica como una huella de señalización, que distinguía claramente las sustancias alucinógenas de las que no lo son, que es lo que se ve en estos gráficos que os enseño aquí. Tirando del hilo de esta huella de señalización, llegamos a una proteína implicada en metabolismo celular energético, concretamente en un proceso conocido como glucólisis. La glucólisis da como resultado una molécula que es el lactato. De ahí inferimos que los psicodélicos alucinógenos darían lugar a una producción de lactato en los medios de cultivo, a diferencia de los psicodélicos que no son alucinógenos. Y como tal, lo demostramos, que es lo que se ve en este gráfico de la izquierda. Llegados aquí, ustedes se preguntarán también, ¿qué tiene que ver el lactato con todo esto de los estados alterados de la conciencia? Pues parece que tiene que ver. Recientemente, hace unos meses, en septiembre, apareció este artículo donde los autores plantean la siguiente hipótesis. Existe toda una serie de situaciones fisiológicas que están relacionadas con procesos de anoxia, hiperoxia, es decir, falta de oxígeno, que a su vez dan lugar a estados alterados de la conciencia, asociados, en muchos casos, a efectos terapéuticos en disfunciones neuropsiquiátricas. Estas situaciones son, por ejemplo, experiencias cercanas a la muerte, lucidez terminal, algunos tipos de meditación, respiración holotrópica o terapias por hipoxia. Estos autores, para incluir a los psicodélicos dentro de estas situaciones fisiológicas, proponían como hipótesis que estas sustancias, estos compuestos químicos, estarían provocando una vasoconstricción en determinadas zonas cerebrales, haciendo que hubiese una hipoxia relativa a nivel celular, con lo cual tendríamos los estados alterados de la conciencia y el posible efecto terapéutico. Nosotros hemos descubierto que el elemento en común no es la hipoxia en sí, sino el lactato, que el lactato sí que es el resultado de una situación de hipoxia. Por lo tanto, y también hemos demostrado que los psicodélicos alucinógenos dan lugar al lactato. Es decir, sería como una demostración bioquímica de estados alterados de la conciencia. Llegados aquí,
¿Podemos prescindir del efecto psicodélico para obtener un efecto terapéutico? Sinceramente, yo creo que todavía queda mucho trabajo por hacer, mucho conocimiento por generar para llegar a una conclusión definitiva sobre esto. Y ya para acabar, les dejo aquí estos enlaces de 2 publicaciones divulgativas que escribimos en estos últimos años, una en The Conversation y la otra muy interesante, donde se explica toda esta historia de los psicodélicos, de dónde venimos, dónde estamos y dónde queremos ir. Y con esto termino y quedo a disposición de las preguntas que me quieran realizar. Gracias por su atención. Si les parece, vamos a hacer las 3 presentaciones seguidas y luego en el tiempo que nos sobre al final hacemos un espacio para preguntas. Gracias, doctor López. Vamos con la doctora Moreno. ¿No está cerrado? Sí. Vale. Okay. Bueno, buenos días. Mi nombre es Margarita Moreno, soy catedrática en la Universidad de Almería. Lo primero quisiera agradecer a los organizadores, a la presidenta de la SEMSI, a Jenny Soña, y también al presidente Inagua por esta invitación. Mi centro de investigación está más en la investigación básica y espero que puedan ver lo necesario que es la investigación básica, tal y como ha comentado mi compañero, para poder avanzar en la investigación clínica. Y en este sentido, lo que les voy a presentar es cómo nos ayudan los modelos preclínicos, es decir, cómo nos ayudan los modelos en roedores con la investigación en psicodélicos para mejorar problemas en la salud mental. Bueno, nosotros en nuestro laboratorio nos centramos en ciencia translacional. ¿Esto qué quiere decir? No todos los modelos animales son adecuados. Para que podamos realmente hacer un avance en la psicofarmacología es necesario utilizar modelos animales que traten de reproducir de la mejor forma posible aquellas alteraciones conductuales que observamos en los pacientes. Y esto se puede hacer siempre y cuando la forma de la presentación de los estímulos o la recogida de las variables sea lo más parecido, por ejemplo, a cómo se puede medir en un humano en una tarea neurocognitiva en ordenador, pero en este caso a lo mejor en una caja de Skinner con los roedores. También para nuestra investigación nos centramos en los datos que actualmente sabemos por estudios de la expresión genética, por ejemplo, de pacientes que tienen alteraciones en la expresión genética de determinados genes como dianas terapéuticas para generar nuevos psicofármacos. En este sentido, nuestro grupo de investigación, la línea de investigación que yo lidero en la Universidad de Almería, pues hemos estado financiados por proyectos del Ministerio, del Plan Nacional sobre Drogas e incluso de la Dirección General de Juego. Y todo ello lo que tienen en común es que lo que tratamos de buscar son tratamientos, no viajes. Lo de TRIPS viene por ¿cómo se llamaba antes al LSD? Los tripis, los famosos tripis. Pues nosotros no buscamos viajes, lo que nosotros buscamos son tratamientos y nos centramos principalmente en cambiar la conducta compulsiva. He visto que en la jornada se dedica más al tema de la ansiedad y a la depresión y espero que les pueda interesar esta aportación que hacemos nosotros desde los modelos de compulsividad y ahora entenderán por qué nuestro interés. Y como bien decía mi compañero Juan, centrándose en cómo los psicodélicos pueden cambiar la neuroplasticidad. En este sentido, esta presentación se compone de 3 bloques. Primero, les hablaré de la importancia de la compulsividad y la salud mental. Después, les hablaré cómo utilizamos los psicodélicos en los modelos preclínicos de roedores. Y, por último, hablaré más sobre los mecanismos que inducen estos cambios en los psicodélicos. Bien, ¿por qué nos interesa la compulsividad como un aspecto relevante en la salud mental? Bueno, pues porque la compulsividad es un síntoma transdiagnóstico que se observa en distintas patologías, como pueden ser la
en la adicción, en la tricotilomanía, en el trastorno obsesivo-compulsivo, que es como el trastorno más característico de la compulsividad, pero incluso nosotros podemos tener una serie de conductas aberrantes, como ahora se está observando, que incluso el Plan Nacional sobre Droga, en un informe que sacó hace 2 días, dijo la importancia del enganche en el juego y también en el móvil, en las cuestiones del scrolling, esos hábitos que se pueden convertir en compulsivos y aberrantes y nos hacen perder tanto tiempo y que se caracterizan todos ellos por la incapacidad de parar. Por eso nos interesa la compulsividad y en el sentido en que cuando ésta se desarrolla de una forma alterada, hay un freno roto en el cerebro. O sea, nosotros podemos realizar determinadas conductas que se convierten en hábitos que a veces son saludables, pero otras veces pueden ser aberrantes. Y este hábito que es aberrante, al final tiene una base neurobiológica, que es esa alteración en el cerebro, bien por una cuestión de una vulnerabilidad previa que hace que puedas caer más en ese hábito, en la adicción o en el trastorno obsesivo-compulsivo, y nos interesa porque constituye un síndrome tras diagnóstico para distintas patologías. ¿Cuál es la solución que proponemos nosotros desde nuestra línea de investigación? Pues reconectar el cerebro. Como ya ha destacado anteriormente mi compañero, la importancia del receptor 5-HT2A, ya que esta es incluso una diana que está alterada en el cerebro en estas patologías y además actualmente conocemos que los psicodélicos se dirigen a este receptor y de esta forma pueden cambiar la neuroplasticidad. Los resultados que le voy a exponer son resultados experimentales y de esa forma se tienen que entender y son aprobados por el Comité Ético de Experimentación Animal de mi universidad, tanto también está de acuerdo con la normativa de la Junta de Andalucía, la normativa nacional y las directivas europeas. El psicodélico con el que trabajamos en nuestro laboratorio es el DOI. Es un psicodélico que es un agonista, como ha comentado mi compañero, del receptor 5-HT2A de serotonina. Y a continuación, pues, le voy a exponer los modelos preclínicos de roedores con los que trabajamos. Por ejemplo, ¿cómo podemos inducir la compulsividad en una rata o en un ratón? Pues en las cajas de Skinner, que son unas cajas en las que se presentan estímulos y también puede haber consecuencias, podemos reproducir este tipo de conducta. Por ejemplo, con un reforzamiento intermitente, en esas cajas de Skinner se pueden dar bolitas de comida, que se llaman pellets, y en la espera de esas bolitas de comida se puede desarrollar una conducta compulsiva de beber, simplemente de beber agua teniendo una botella de agua disponible. Es como cuando nosotros estamos esperando el autobús y nos dedicamos a fumar, o nos dedicamos a hacer scrolling, o nos dedicamos a comernos las uñas. Son conductas adjuntivas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Son conductas que en una situación de espera son normales. El problema es cuando se hace de una forma persistente y excesiva. Y es lo que le pasa a estos animales, que de hecho nos encontramos con diferencias individuales, igual que las hay en los humanos. Hay animales que desarrollan esa conducta compulsiva, excesiva y persistente a lo largo de todas las sesiones y otros que no, que son los que están marcados en azul. Claro, cuando nosotros en este modelo aplicamos, por ejemplo, un inhibidor de la recaptura de serotonina, el citalopram, que es un psicofármaco que se puede emplear incluso en el trastorno obsesivo-compulsivo, observamos en nuestros animales que están en rojo, que son los compulsivos, una reducción de esta conducta. Sin embargo, cuando le administramos DOI, que es el psicodélico que estimula el receptor 5-HT2A, observamos una reducción de esta conducta mucho más acusada. Este modelo también puede ser explorado en el entorno de la adicción cuando, por ejemplo, esa botella de agua la sustituimos por alcohol y podemos inducir un consumo de alcohol bastante alto y, como podéis observar, podemos incluso diferenciar dos grupos de animales, algunos que desarrollan ese consumo excesivo y persistente de alcohol y otros que no, como puede ocurrir en nosotros los humanos cuando estamos expuestos a sustancias. ¿Qué observamos cuando administramos el psicodélico DOI? Bueno, pues que el psicodélico DOI en los animales que tienen ese consumo excesivo puede reducir este consumo de alcohol. Por lo tanto, parece también una herramienta adecuada para reducir la adicción al alcohol. En otro laboratorio, por ejemplo, ha investigado
otros modelos de adicción, como es la cocaína. En la caja de Skinner también se puede administrar cocaína y los animales tienen una palanca en la cual la pueden presionar y en vez de obtener pellets, bolitas de comida, lo que van a obtener son dosis de cocaína. Entonces, es un modelo de adicción a la cocaína por autoadministración. El animal decide cuándo se administra, que es lo que reproduce de una forma más real lo que ocurre con los humanos. Y lo que han observado el laboratorio de Catherine Cunningham es que cuando se administra el psicodélico DOI se reduce de forma dosis dependiente el consumo de cocaína. Incluso esta reducción puede ser bloqueada cuando se administra un antagonista, que es como lo que estaba comentando mi compañero Juan sobre la cerradura, y es como si taponamos esa cerradura para que no pueda entrar el psicodélico. Entonces, como se observa, vuelve a aumentarse ese consumo de cocaína en este modelo. Bien. Otra conducta para nosotros interesante en el ámbito de la compulsividad es el juego patológico. En el juego patológico lo que ocurre es que hay una toma de decisiones alterada. Una de las tareas neurocognitivas que más se emplean en los humanos para estudiar esa toma de decisiones alterada es la tarea Ayuga Gambling Task. Esta tarea, desarrollada por Damasio y Becara, se presentan unas cartas en la pantalla del ordenador, 4 montones de cartas, y cada montón está asociado con una pérdida o una ganancia. Hay opciones que son de riesgo porque te hacen ganar mucho dinero, pero en un momento determinado, en un ensayo, te pueden hacer perder mucho dinero, y otras opciones que son más seguras, que te harán ganar poquito dinero y te pueden hacer perder, pero muy poco. Entonces, lo que se observa con esta tarea es medir cómo se toman esas decisiones y, digamos, el riesgo que asumen los individuos. Incluso eso lo podemos ver cuando nos ofrecen a lo mejor los bancos los típicos productos para invertir, que ya se escala el riesgo que tenemos que ver. Bueno, pues esto es una tarea neurocognitiva en la que se ha visto que, por ejemplo, personas que tienen alteraciones en la corteza frontal, o bien por un ictus, por un tumor o por cualquier otra cirugía, presentan alteraciones con nociones de más de riesgo. ¿Y podemos reproducir esta tarea neurocognitiva en los animales? Pues sí. Podemos modelarla en la caja de Skinner, presentando 4 luces que están asociadas también con una ganancia y una pérdida. En este caso, pues podemos tener una opción más segura que nos hace ganar un pellet, una bolita de comida, el 90% de las veces, y nos hará el 10% de las veces tener un castigo. El castigo en este caso consiste en la omisión, es decir, en no tener durante un tiempo, durante 5 segundos, la posibilidad de seguir ganando. ¿Vale? Entonces, es un castigo por omisión. Y luego tenemos, por ejemplo, la opción de mayor riesgo, que puedes tener un 40% de probabilidad de ganancia, que vas a ganar 4 pellets de comida, pero la probabilidad de que tengas ese castigo por omisión será del 60%. Y además el castigo, esa omisión es de 40 segundos. ¿Vale? Entonces, los animales son capaces de aprender esta tarea, y una vez que han aprendido y le administramos el psicodélico DOI, lo que observamos es que la administración del DOI hace que tomen muchas más decisiones. Se incrementa la toma de decisiones en esta tarea. Y no solamente se incrementa la toma de decisiones, sino que se incrementa el número de decisiones óptimas y se reduce el riesgo de se reduce la toma de decisiones de riesgo. Entonces, es un modelo bastante interesante para poder explorar los modelos relacionados con el juego patológico. En esta tercera parte lo que voy a hablar es sobre mecanismos, y para explorar estos mecanismos sobre el freno roto, bueno, pues tenemos algunos resultados clínicos que nos indican que, por ejemplo, pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo presentan una reducción en el receptor 5-HT2A, incluso perros que tienen compulsividad, puesto que este es un síntoma que se observa a veces mucho en los perros, presentan también esta reducción. Y esto en nuestros animales que son compulsivos, que son seleccionados con las tareas que antes les he estado comentando, se observa también una reducción de la expresión genética de este receptor e incluso de factores de neuroplasticidad. Esto también, observamos una reducción en el volumen del corte prefrontal, que actualmente conocemos que también es la parte del cerebro del control ejecutivo que puede mandar sobre el resto de áreas.
Cuando nosotros administramos DOI, se produce un incremento de la expresión genética de este receptor, así como también de otros factores como el ARC de la actividad neuronal. Voy a ir un poquito más rápido porque me han llamado la atención. Bueno, cómo poderle mostrar que también el psicodélico DOI puede cambiar esa neuroplasticidad porque libera las perineuronal nets, que son como unas costritas que se forman alrededor de las neuronas, para fijar los aprendizajes. Entonces, como es que el DOI en animales compulsivos presenta un mayor número de PNNs, estos son unos resultados provisionales de nuestro laboratorio, y como otros grupos de investigación han mostrado que la administración del psicodélico quita ese encarcelamiento que tienen las neuronas para aprender, digamos, nuevos aprendizajes. En este sentido, tal y como comentaba mi compañero, la administración del DOI genera nuevas espinas dendríticas que aumentan la conectividad cerebral. Y en nuestro laboratorio efectivamente hemos demostrado que en estos animales compulsivos, cuando administramos el DOI, se incrementa la conectividad en distintas áreas del cerebro que están implicadas con funciones como, por ejemplo, el cerebro medio, que puede estar relacionado con el aprendizaje, el hipocampo, que está relacionado con la memoria, o la ínsula, que está relacionado con las conductas compulsivas. Aquí en rojo pueden ver cómo se incrementa esa conectividad cerebral. Por tanto, el psicodélico DOI, que es el que nosotros investigamos en nuestro laboratorio, parece que produce una mejora en los modelos de compulsividad, reduciendo la compulsividad, las decisiones de riesgo, el consumo de alcohol y de cocaína, incrementa la expresión genética de los receptores 5-HT2A en la corteza prefrontal, y incrementa la neuroplasticidad y la conectividad en el cerebro. Y esto supone una mejora en las funciones cognitivas. No obstante, bueno, tenemos que seguir investigando para ver cómo el DOI o incluso otros psicodélicos que puedan surgir nuevos sí pueden suponer esa herramienta para activar el freno en nuestro cerebro y reducir la compulsividad, tanto en el trastorno obsesivo-compulsivo, en las adicciones o en el juego patológico. Y bueno, lo que les comentaba, se necesitan muchos más estudios. Creemos que la investigación básica es totalmente necesaria para poder avanzar y, sobre todo, ver todos esos mecanismos que nos pueden ayudar mucho en ese avance en la investigación clínica. Y, por último, agradecer a mi equipo de investigación y todas las personas que han participado en estos estudios, incluso a mi colaboradora Marta Miquel, que está aquí presente, el haber ayudado y empujado con estos estudios. En este QR tienen más información sobre nuestras publicaciones, si quieren conocer más, y un placer. Muchas gracias, doctora Moreno. Iremos ya con la última ponencia de la mesa, de la mano del doctor Luis Caballero. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias al Congreso, muchas gracias a INAUE y muchas gracias a la Sociedad Española de Psiquiatría Psicodélica que han armado todo esto. Voy a intentar ser breve para que quede un poquito de tiempo, que veo que tenemos poquito, para poder luego discutir o preguntar algunas cosas. Estamos hablando de unas sustancias que pertenecen a tres grandes grupos que yo creo que son conocidos de todos, son triptaminas o son feniletilaminas y algunas otras sustancias que se han agrupado sobre el término disociativas. Y de ahí distinguimos unos psicodélicos clásicos, de los que ya se ha hablado aquí, y otros que son más nuevos, no clásicos, que han empezado a investigarse sobre todo a finales del siglo pasado. En esto que se llamó la segunda ola de psicodélicos, que ha dado en un renacimiento de la investigación y unos resultados que se han sintetizado aquí muy bien por los anteriores ponentes de hiperconectividad neuronal y de desintegración temporal de las redes cerebrales intrínsecas, sobre todo la corteza de asociación, las áreas llamadas neurales por defecto, que producen unas experiencias de relajación o de descomposición de las creencias de alto nivel que cada persona tiene y de disolución de las experiencias de las funciones del yo. Esto ha dado lugar a un avance del conocimiento del cerebro y del tratamiento transdiagnóstico de los trastornos psiquiátricos de algunos, por supuesto un crecimiento de compañías y de patentes y una serie de oportunidades y riesgos para la especialidad a la que me dedico, que es la psiquiatría.
Voy a recuperar un poco la etimología del término psicodélicos. La etimología griega es apertura de la mente, pero también nos hemos referido a estos fármacos a lo largo de la historia como psicodislépticos, que es un trastorno de la mente, y últimamente como psicofármacos. Y farmacón es remedio, también es veneno de la mente. Yo creo que ahí está, en ese arco está recogido pues, todo lo que nos ocupa hoy aquí. Ha habido un incremento importantísimo de las publicaciones con psicodélicos. Esto está tomado de PubMed, como ven. No todas estas publicaciones, a pesar de que están indexadas, muchas de ellas son buenas. O sea, hay unos problemas metodológicos monumentales, vamos a decirlo, de entrada. Y desde luego ha sido recogido por las revistas más influyentes. Science hacía esta publicación hace poco tiempo, un año aproximadamente, del cruce de caminos en el que se encuentra la investigación psicodélica. Ya se hace eco un poco de la no aprobación del MDMA que se esperaba en agosto del año pasado para el tratamiento de los trastornos de estrés postraumático resistentes a los tratamientos. Bueno, la serie de problemas administrativos, éticos, metodológicos, que desgraciadamente son un embudo en todas las agencias reguladoras y desde luego lo son también la FDA, y que ha retrasado pues toda esta urgencia que Carlos comentaba al final. Eso ha retrasado mucho también todas las expectativas. Esto está tomado de una reunión de la APA a la que asistía o asisto regularmente, y las expectativas que había acerca de, tienen la columna de la izquierda, pues ven distintos sustancias psicodélicas, y en la primera de las filas pues las patologías psiquiátricas en las que se esperaba poder tener el uso aprobado. Todo esto yo creo que se ha retrasado mucho más, o se va a retrasar mucho más. Me parece que merece la pena contar algo que para los psiquiatras es importante. Los psiquiatras hemos utilizado desde los años 80, que se descubrió la fluoxetina, el Prozac, famoso todo el mundo, los serotonérgicos, sustancias que son fundamentalmente agonistas 5-HT1. Actúan en ese tipo de receptores de la serotonina. Esos receptores están fundamentalmente en el sistema límbico, y la acción fundamental que tienen estas sustancias es que, digamos, disminuyen la reactividad al estrés. Esta disminución de la reactividad al estrés se utiliza o se aprovecha con apoyos psicoterapéuticos o con otras medidas para resolver muchos de los cuadros adaptativos muchas veces, pero también cuadros depresivos, de ansiedad, etcétera, etcétera. Esa es la acción que tienen los agonistas 5-HT1, que son los serotonérgicos clásicos que conocerán todos, y seguramente más de uno habrá tomado, tendrán familiares que han tomado estas sustancias. Los psicodélicos, y esto es una simplificación, fundamentalmente hacen una acción agonista, pero 5-HT2A, es en otro tipo de receptor. Estos receptores están fundamentalmente en el córtex cerebral, y lo que producen es un incremento de la conectividad, y naturalmente son estrategias que no son de disminución de la reactividad al estrés. Pueden incluso incrementar la reactividad al estrés, pero en todo caso incrementan las experiencias y, digamos, producen una oportunidad de reformatear de una manera diferente las conexiones anómalas que subyacen en lo que llamamos trastornos psiquiátricos. He traído esta diapositiva que tiene ya algún tiempo, pero me parece que para esta audiencia y en este momento puede servir. Es una publicación de David Nutt y otros, Meg Spring y David Erythroy han estado con nosotros muchas veces, que dice qué es lo que sabemos, qué es lo que pensamos y qué es lo que necesitamos investigar. Y lo he resumido de esta manera. Lo que sabemos de los psicodélicos serotonérgicos, y se ha dicho aquí, es que son agonistas, 5-HT2A y otras sustancias. Y lo sabemos también porque los antagonistas, como la ketanserina, bloquean estos efectos psicodélicos. Sabemos que los efectos están asociados a una alteración profunda de la sincronicidad eléctrica del córtex cerebral, que como consecuencia de ello se altera la conciencia, el sensorio y el sentido integrado del self que cada cual tiene, y que una dosis de psilocibina mejora una depresión, eso fue uno de los primeros estudios, en horas, y que ese efecto se puede mantener durante meses. Luego ha habido muchos más ensayos en otras patologías también, que no producen síntomas no producen fenómenos de tolerancia o de abstinencia, es decir, que en este sentido no son drogas, las drogas de abuso habituales, y que desgraciadamente todavía están incluidas en la lista 1 de las Naciones Unidas, que saben son sustancias que en principio no tendrían utilidad clínica y son susceptibles de generar problemas. ¿Qué es lo que se piensa? Bueno, que el bloqueo 5-HT2A tiene mucho que ver con los efectos terapéuticos, también otras cosas. Que esta acción tiene lugar, y esta es una literatura básica muy bonita que muestra cómo se modifica el funcionamiento de las células piramidales de la capa quinta de la corteza de asociación, que crean y mantienen lo que se llaman los priors, las prioridades y las entradas sensoriales,
que la magnitud y la calidad de estos efectos psicodélicos es capaz de predecir la respuesta antidepresiva. Y que el efecto antidepresivo se mantiene en parte, al menos por los cambios que se producen en la neuroplasticidad, los incrementos en la conectividad de la que hemos hablado previamente. También sabemos que el lugar y el ambiente en el que se consumen son muy importantes. Es decir, el incremento de la plasticidad no es necesariamente un buen viaje, puede haber un mal viaje. Y puede haber trastornos perceptivos persistentes si no son apropiados, lo cual no quiere decir que no sean beneficiosos a la larga en los pacientes que lo toman. Y luego hay cosas que urge saber, dicen los autores, por qué este efecto antidepresivo no se mantiene en todos los pacientes, por qué algunos pacientes tratados con agonistas 5-HT-NUA, con los clásicos, Prozac, etcétera, y otros antagonistas 5-HT no responden a los psicodélicos. Si es posible disponer de fármacos agonistas 5-HT2 que no tengan acción psicodélica, pero que tengan esa otra acción que también se aprovecha desde el punto de vista terapéutico. Todo el asunto de las microdosis, que también saldrá. ¿Qué parámetros definen exactamente esta plasticidad psicodélica? Y si la psicoterapia, y esto también se discute, es necesaria para los buenos resultados. La mayor parte de la gente piensa o pensamos que sí, que las terapias son terapias asistidas con psicodélicos. Pero hay gente que piensa, y de hecho el primer fármaco de esta familia que se ha lanzado, se lo lanzó un famoso laboratorio y lo ha lanzado como tal. No es exactamente un psicodélico, es un fármaco disociativo, luego está ahí, pero cuando se lanzó sin ningún tipo de instrucciones al respecto. Luego en la práctica clínica, todos los que lo hemos utilizado hemos visto la necesidad de apoyarse con apoyo psicoterapéutico para que esto funcione. Bueno, pues esto es lo que están investigando en muchos lugares del mundo. Aquí tenéis un gráfico que señala, veis, hay un pequeño núcleo en la península, sobre todo en Cataluña, un poquito también en Madrid, en algunos otros sitios. También hay ensayos clínicos, que es de lo que yo estoy hablando, no de la investigación básica con psicodélicos. Nosotros, la verdad es que yo tengo una experiencia limitada, tengo que decirlo. Participamos, no con mucho éxito, en el ensayo este de 5-MeO-DMT, que tiran aquí a la izquierda, y ahora estamos diseñando una serie abierta para una patología que siempre me ha interesado y que es fascinante, y he encontrado un grupo de neurólogos que también que han visto como el cielo abierto, porque son pacientes muy complicados, que son lo que se llaman los trastornos neurológicos funcionales crónicos sin tratamiento. O sea, sin respuesta terapéutica, son pacientes caros, consumen muchas bajas, consumen muchos tratamientos. Y bueno, pues hemos conseguido una financiación que espero poder contar pues en alguna reunión más adelante para hacer una serie abierta en este tipo de pacientes. Ya hay un poco de literatura sobre esto. Pero por supuesto que esto se amplía, se puede ampliar a todas las condiciones psiquiátricas. Este artículo de Harvey Nemiroff, lo recomiendo a quien lo quiera leer, pues es una buena síntesis actual. Hay muchísima literatura, hay que ir a artículos de revisión bien hechos y por gente de referencia. Esta es otra de ellas. Buena parte de los autores están aquí, está Genís aquí con nosotros, pero también está Santiago, está Óscar y otros amigos que han hecho este artículo que han publicado en Lancet y que está muy bien. Son las perspectivas actuales sobre los tratamientos psicodélicos en Europa, y yo creo que también quien tenga interés en tal, pues no le puedo recomendar otra cosa mejor que se baje este artículo, que es gratis, además se baja en la red sin más que poner el nombre de los autores o el título, y tendrán un repaso un poco de casi todo lo que yo creo que se va a terminar discutiendo aquí. Claro, una cosa es la investigación clínica y otra cosa es el uso, al cual no sé cómo llamar, recreativo, espiritual, que es infinitamente mayoritario. Es decir, de manera que yo creo que aquí nos encontramos ante dos ámbitos completamente diferentes. Una cosa es lo que a continuación diré, que es la necesidad del uso regulatorio dentro del uso médico. No hablo de los usos clínicos, sino hablo de los usos clínicos de otros. Pero también es verdad que la difusión que han tenido los fármacos requiere algún tipo de intervención. Yo no sé qué tipo de intervención, no soy experto. Son cuestiones que probablemente tienen que ver con salud pública y también con los derechos de las personas. Y ese tipo de intervenciones son también necesarias porque, digamos, el uso clínico es una cosa que a mí me interesa y otra cosa es el uso. Siempre pongo este ejemplo y yo creo que se entiende bien. Es decir, una cosa es que tengamos en los hospitales regulado el uso de fentanilo y otra cosa es los problemas que crea
crea el fentanilo en algunos países como una epidemia, pero una cosa no debe interferir con la otra. Los responsables de salud pública o la administración tienen que regular todo eso, pero la solución no es prohibir el fentanilo a un paciente canceroso que se está muriendo, o metadona, o cualquier opiáceo. Los opiáceos son fármacos muy útiles y los médicos no sabemos vivir sin ellos. Y también es una pena que no podamos difundir que por estas razones, pues, de manera que, bueno, resumo para que nos quede un poquito de tiempo. Los psicodélicos en general nos han ofrecido oportunidades únicas de estudiar la alteración de la conectividad cerebral en muchos trastornos mentales, sobre todo en los psicóticos, el eje córtico, estriado pálido, tálamo cortical. Y eso lo hemos conocido más los psiquiatras porque somos los que en urgencias hemos atendido las psicosis tóxicas, que debe ser los malos viajes, etcétera. Y es la experiencia seguramente por la que muchos de mis compañeros tienen cierta prevención, porque la experiencia que ellos han tenido ha sido de eso, de los malos viajes, de la psicosis, etcétera. Que a pesar de todo eso, hay unas oportunidades terapéuticas tras diagnóstico, sobre todo en los trastornos resistentes a los tratamientos convencionales. Aunque yo tampoco creo que se tenga que restringir ahí, porque si la solución es muy buena, es decir, es como también restringimos la terapia electroconvulsiva a los casos que no ha funcionado. Y hoy día la terapia electroconvulsiva se utiliza en unas condiciones muy favorables, de absoluto control y mínimos riesgos, y no sé por qué no lo ofrecemos a pacientes que podrían beneficiarse cuando llevan ya 2 y 3 tratamientos farmacológicos y no funcionan. Es decir, que desde luego para los que no funcionan bien, pero fíjense en la cantidad de diagnósticos de los que ya hay literatura sobre esto. El trastorno, leo las siglas porque no he querido ponerlas todas, pero los repito porque algunos no las van a identificar, naturalmente. El trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo resistente, trastornos de ansiedad, trastornos por uso de sustancia, trastorno de estrés postraumático, de la conducta alimentaria, obsesivos compulsivos por déficit de atención y hiperactividad, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, trastornos neurológicos funcionales, es el trabajo que nosotros hacemos, cefaleas, dolor, estados terminales y otras muchas circunstancias de interés clínico en las cuales se ha mostrado que puede haber algún tipo de utilidad. Creo que hay que tener en cuenta que los efectos de los psicodélicos pueden ser muy diferentes en los ensayos clínicos, con sustancias controladas, dosis controladas en uso clínico, del uso recreativo. Ya he querido separar esas dos. Ahí el efecto set and setting, dosis, etcétera, etcétera, pues es importantísimo. Y para terminar, que los actuales ensayos clínicos con psicodélicos, de los cuales, digo, hay una cantidad de problemas metodológicos, hay un artículo que no he querido traer porque es un poco decepcionante, pero empiezan a coger de 3.000 artículos para abajo y al final se quedan con 8 o 10, en cuanto empiezan a aplicar criterios de exclusión, mal utilizados, etcétera. Bueno, yo creo, y lo hemos hablado de una vez también, que los ensayos clínicos son una fuente de información clínica que es insuficiente en esta situación urgente, como se ha comentado, y que hacen falta estudios observacionales que estén bien diseñados, que aportan muchísima información. No hace falta, digamos, gastar esos dinerales y esperar esos tiempos para cosas que son evidentes. No se hizo con la metadona, nadie discutió. Nadie discute que la metadona ha sido un buen remedio y no hay un solo ensayo clínico. Dorin y Wander en los años 64 no hicieron un ensayo clínico para demostrar que la metadona, y hoy día los programas de mantenimiento de metadona siguen siendo utilísimos para mucha gente que no ha tenido otras opciones o que no ha podido, no ha querido retirarse de las sustancias. Y estadísticas bayesianas, que es otra historia que también acorta los números, etcétera, etcétera. Bueno, yo quiero ya terminar convergiendo en algo que creo que ha dado lugar a esta reunión y espero que la termine también, que todo esto anterior tiene que ser objeto de un debate riguroso. Yo creo que hay razones para darlo. Y, desde luego, requiere un nuevo marco regulador, tanto en la parte que a los clínicos y a los psiquiatras nos interesa, que es la que acabo de contar, para poder utilizarla en ciertos pacientes, en condiciones seguras y en condiciones también legales. Entonces, la historia, otra historia, porque estamos ahí en ese limbo legal. Y esto es todo lo que quiero decir. Así dejamos, aunque sea 3 minutos nada más, porque si no terminaría consumiendo todo el poco tiempo que me queda. Muchas gracias a las 3 ponencias. Yo creo que han sido ejemplares para dar esta imagen de las distintas vías de investigación que hay actualmente en nuestro territorio. Nos quedan 3 minutitos para alguna pregunta rápida. Si alguien tiene un comentario, consulta. Puedes utilizar los micrófonos que hay en las mesas. Adelante.
Yo quería preguntar si se están haciendo algunos estudios para la utilidad de este tipo de sustancias en pacientes con Alzheimer, tomando en cuenta que mucho de lo que han descrito está también relacionado con la fisiopatología de esta enfermedad. Sí, sí que hay estudios, ¿eh? De hecho, yo estoy dirigiendo un TFG, dirijo TFGs a los estudiantes y ahí todos quieren ahora saber pues, qué utilidad tiene la enfermedad de Parkinson, que hay un chico, hay otro chico que está haciéndolo sobre la enfermedad. La literatura es poca, pero la racionalidad es la oportunidad de abrir conectividad cerebral en una persona que la está perdiendo. O sea, es un mecanismo un poco incierto, pero en algunos casos pues, podría funcionar. No hay un ensayo definitivo y desde luego no está aprobado el uso, pero tiene sentido y hay una racionalidad clínica que se le puede utilizar en esa como en cualquier enfermedad neurodegenerativa. Hola. Pues tenía una pregunta para el doctor Luis también. Me gustaría saber, cuando estaba hablando antes de los pacientes que no respondían al efecto terapéutico de los psicodélicos, ¿qué porcentaje de pacientes, por tener un poco una idea de ese porcentaje de personas que no están respondiendo? Y además, si en estos casos se está llevando también un acompañamiento psicológico terapéutico, además del farmacológico. ¿Me pregunta en la depresión o en qué diagnóstico? Sí, sobre lo que había comentado antes del trastorno neurológico, o sea, sí, como que... Bueno, es que una cosa sería en depresión, que en depresión, ¿sabes? En los ensayos clínicos responden el 60-65% de los pacientes. En la práctica clínica responden más, porque los clínicos disponen también de criterios para afinar un poco un fármaco, ¿no? Yo creo que en la práctica clínica responden quizá un 75% al primer tratamiento, 70-75%, también depende de lo bueno que sea el psiquiatra, me imagino, ¿no? Pero responde, y luego hay unos que responden en un segundo tratamiento. Y si no responden a los tratamientos, llamamos trastorno depresivo resistente. Y en esos es en los que se suelen aplicar otras cosas, TMS, por ejemplo, estimulación magnética transcraneal, terapia electroconvulsiva, pero eso es para la depresión. No sé si me preguntaba sobre la enfermedad de Alzheimer o sobre... No, creo recordar que lo estaba comentando sobre los trastornos neurológicos funcionales. Eso es, sí. Bueno, eso es un capítulo también muy embrionario, o sea que hay unos cuantos artículos nada más, son series abiertas. Hay un par de artículos que dicen que no han visto mucho, pero el problema, te digo, es que son siempre son las metodologías. Lo que sí hemos aprendido es un poco dónde fallan las metodologías y intentamos hacer una serie abierta, que es lo primero que hay que hacer, coger un grupo de pacientes. El problema de todo esto también es que empezamos con pacientes muy graves. Empezamos con pacientes los que ha fallado todo. Un paciente que vi ayer, que quiere entrar y que estábamos esperando, lleva un año con un temblor incoercible, sin causa orgánica conocida, con una alteración funcional que se puede entender, pero se ha metido en un programa de estos de tratamiento, un programa caro, porque la administración no paga estas cosas y poco útil. Entonces, bueno, pues yo creo que es gente que, desde luego, la administración pública debería de ofrecer una oportunidad, porque tampoco sería tan cara a este tipo de pacientes, por lo menos, ¿no? Otra cosa es lo que he dicho, pero hay usos clínicos que yo creo que sí que es una oportunidad que hay que meterla un poco en el arsenal terapéutico, en los vademecum de los médicos. Hay razones ya para hacerlo. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Muchas gracias por las intervenciones. Lo siento. Vamos ya con la segunda mesa, que creo que será especialmente interesante porque vendrán personas que han recibido estos tratamientos y nos explicarán de primera mano cómo fue su experiencia. Buenos días. Antes de que dé comienzo la mesa número 2 sobre la eficacia clínica, en la cual tendremos pacientes que nos hablarán de sus propias experiencias, quiero recordar a los miembros de los medios de comunicación presentes y a aquellos que estén siguiéndonos por streaming que los testimonios de estas pacientes tienen dos características importantes de tener en cuenta. La primera paciente que va a hablar, que es Elisa. Su testimonio se puede utilizar en medios de comunicación siempre y cuando esté anonimizado, es decir, que no vaya acompañado de su imagen, ni de su voz reconocible, ni de su nombre completo. En cuanto a la segunda paciente que hablará, su testimonio es privado, es decir, a ella se la puede ver, pero no se puede transcribir ni transmitir el contenido de su testimonio. Por tanto, es importante que cuando llegue el segundo testimonio,
se corte la emisión del vídeo y del audio de esta sala. Por tanto, hasta ese momento se podrá utilizar todo. Lo único, anonimizar, por favor, el testimonio de... y ya cuando llegue el de lo indicaré para que puedan cortar sin problema. Muchas gracias. Bueno, primero que nada me presento yo porque no hay nadie que me presente. Yo soy Santiago Madero, soy médico psiquiatra, trabajo en Barcelona y me dedico a investigar y también a la práctica clínica. Soy investigador principal en algunos ensayos clínicos con psicodélicos y soy también cofundador de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica. Para mí es un honor estar aquí realmente y creo que demuestra que estamos ante una posibilidad muy grande y espero que nosotros tengamos la capacidad suficiente para transmitir que es un mensaje que implica una necesidad muy real que tiene que ver con el sufrimiento de muchas personas y con el potencial de estos tratamientos para aliviar su sufrimiento. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la eficacia clínica y cómo funcionan las terapias asistidas con psicodélicos, ¿no? Porque, como ya vimos antes, son sustancias que inducen un estado alterado de conciencia y, por lo tanto, requieren una atención y un cuidado particular. Y también vamos a utilizar el relato de algunas personas que han sido participantes de los ensayos clínicos y que de primera mano pueden poner en evidencia, digamos, el potencial de estas sustancias. Para esto voy a primero presentar a los integrantes de la mesa. Marc Achalà es psicólogo clínico, es autor, de hecho es uno de los autores más influyentes en el campo de la integración de las experiencias psicodélicas. Lleva un recorrido muy largo y ha sido ponente en múltiples congresos internacionales y de hecho es formador también de formadores en algunos de los ensayos clínicos que actualmente se encuentran en activo, ¿no? Y realmente es un lujo contar con una persona como él, que es española y que sin duda alguna está liderando el campo y puede ser muy referente y va a tener información muy valiosa para que entendamos un poco también el papel del terapeuta en estos tratamientos. Luego tenemos a... Ella es una psicóloga que ha sido participante en uno de los ensayos clínicos que se están llevando a cabo en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Luego tenemos a Elisa, que ella ha sido también participante de un ensayo clínico con otra sustancia psicodélica. Ella está en Barcelona, estudió ADE y se dedica a la gestión patrimonial. Y por último tenemos a Óscar Álvarez, que también ha sido una de las personas que ha liderado el espacio de investigación clínica con psicodélicos en España. De hecho, es el investigador principal del primer ensayo clínico con psilocibina, el primer ensayo clínico con psicodélicos que se hizo en el país, y también es uno de los cofundadores con la doctora Rosa Dueñas del grupo Ánima, de quien también es parte Óscar en el Hospital Sant Joan de Déu, quienes están realmente siendo la punta de lanza en la investigación clínica con psicodélicos. Y sin más dilación, daré un poco de paso a la mesa y el orden será, voy a hacer algunas preguntas tanto a las personas que han participado en estos ensayos clínicos, inicialmente únicamente a Elisa y luego al final Alina nos dará su testimonio. Y también haré unas preguntas a los terapeutas quienes nos darán un poco de luz sobre el tema. Bueno, la idea de este primer bloque es saber el camino previo, ¿no? Que Elisa, ¿qué te trajo a esta situación? ¿Cuál es el sistema actual, la situación actual del sistema, ¿no? Y la idea es que me expliques cómo antes de llegar a un ensayo clínico, ¿no? Habías tenido un recorrido muy largo en el sistema de salud mental y ¿cómo describirías el impacto emocional y vital de vivir con la depresión que no responde a los tratamientos convencionales?
Hola a todos. Bueno, os voy a contar un poquito mi historia. Yo tuve 22 años de depresión. Mi depresión tiene fecha de inicio y fecha de fin. Empezó el 7 de febrero de 2002 y me curé el 28 de octubre de 2024. Igual lloro, ¿vale? No pasa nada. Bueno, me curé gracias a la terapia asistida con el psicodélico 5-MeO-DMT. Tras 22 años de lucha con los tratamientos convencionales que no me daban grandes resultados. Yo antes del 2002 era una persona normal, era feliz con la vida, todo me iba bien, emocionalmente y mentalmente era sana y estable, equilibrada, pero en 2002 me pasaron una serie de acontecimientos muy trágicos, bueno, murieron varias personas en una familia, en momentos diferentes, muy juntos, y me quedé totalmente cao. Entonces me preguntas por el impacto emocional. Pues sí, pues tiene mucho impacto emocional, ¿vale? Porque pasar 22 años con una depresión que no responde a los tratamientos convencionales, esto es que es muy duro, ¿vale? Lo que al principio empezó siendo pues una gran tristeza, ¿no? Y un dolor muy profundo, lo acabé cronificando con una negatividad general y persistente. Después, bueno, pues también empecé que me encerré en mí misma y no tenía fuerzas para relacionarme con nadie y eso lo acabé cronificando con una fobia social que no me permitía relacionarme con nadie. Solo el hecho de pensar que tenía que ver a alguien ya me entraba pánico y ansiedad. Después tenía la autoestima por los suelos, siempre me sentía juzgada, me lo tomaba todo como un ataque personal, estaba a la defensiva, tenía mucha ansiedad, mucha irritabilidad. Y todo eso, ¿cómo se traduce en un impacto vital? Pues todas esas distorsiones cognitivas de la realidad no me permitían tener una relación sana ni conmigo misma, ni con el entorno, ni con la vida. Incluso los momentos que supuestamente tenían que haber sido los más felices de mi vida, pues no lo fueron. Me casé y fue un día triste. Nacieron mis hijos y fueron días tristes. Fui incapaz de llevarlos al parque porque es que no tenía fuerzas de relacionarme con los padres de sus amigos. Fui modificando mi vida profesional también para acabar trabajando sola y no tener que relacionarme con nadie ni salir de casa. Incluso si tenía que salir de casa, pues bueno, no pasaba nada, me ponía el disfraz de persona normal y venga, lo enfrentaba así, pero es que eso me cargaba tanto, me daba tanta ansiedad y me cansaba tanto mentalmente que cuando llegaba a casa es que lo descargaba con mi familia, con mi entorno, con los míos, con los que más quería. Y ellos eran el daño colateral de la depresión, porque la depresión no es solo del que la vive y del que la sufre, sino también de los que tienen su entorno, que también la acaban sufriendo en primera persona. Ese es el impacto. Wow, muchas gracias a Elisa, de verdad, muchas gracias también por venir aquí y desnudarte, ¿no? Con algo tan sensible y tan delicado y que realmente toca de forma muy profunda. Así que un sincero agradecimiento, ¿no? Para ti y para Elisa, porque ya sé que ponerse también en este lugar, en esta posición es difícil. No, ahora quisiera abordar un tema que es el techo de cristal, ¿no? Digamos que esto es algo que ya se ha mencionado, los tratamientos actuales en la psiquiatría, los tratamientos convencionales, pues tienen un límite, ¿no? Y ¿qué sentías tú, no? Que le faltaba a la psiquiatría, a la psicología, digamos, desde este abordaje más convencional en tu caso. ¿Y en qué momento sentiste que las herramientas actuales ya no podían ofrecerte más? Bueno, para empezar, el sistema tardó 5 años en detectarme y diagnosticarme un trastorno depresivo mayor. Eso ya tela, ¿vale? Y bueno, cuando me lo diagnosticaron, ya me derivaron a salud mental y empecé con terapias. Las terapias, bueno, me dieron mucho, pero bueno, sin pena ni gloria, ¿vale? Yo pensé que, bueno, me propusieron en un principio empezar a tomar antidepresivos, pero yo dije que no, digo, ahora que ya tengo la etiqueta lo que me pasa y puedo empezar a investigar, a tratarme con terapia y poner mis ganas, porque yo pensaba que con mi fuerza de voluntad eso lo iba a superar, pues bueno, pues no lo conseguí, ¿vale? Iban pasando los días, yo seguía triste, con mucha ansiedad, mucha irritabilidad, y al final, un día mi hijo, entonces tenía unos 4 añitos, me dijo que era una mamá chillona. Y eso en mí hizo un clic, digo, pero qué infancia, qué calidad de vida estoy dando a mis hijos, ¿no? Es que son pequeños y qué entorno están viviendo en mi casa. Entonces fui al médico y le dijo, bueno, me hablaste de una medicación que podía ayudarme. Me dijo, sí, claro, los antidepresivos te van a ir muy bien, ya verás. Y empecé con los antidepresivos y sí, dejé de gritar. Es que también dejé de sentir. Me dejaron emocionalmente plana. Todo me daba igual, no me importaba nada. Y así fueron pasando los años con las terapias y con los antidepresivos, sin pena ni gloria. Hasta que ya en 2023 yo ya no podía más. Y al final ya, bueno, me desconecté de todo, desconecté de la vida, de mi entorno, de mí misma. Sentía un vacío existencial súper profundo.
no tenía propósito en la vida, es que digo, ¿qué hago aquí? ¿No? Es que no tiene sentido. Me descuidé físicamente, tenía dolores por todo el cuerpo y bueno, cuando me ponía en la cama por la noche es que pensaba, a ver, si ese año iba a cumplir 47 años, digo, es que he tocado fondo, estoy fatal mentalmente, físicamente, y se supone que estoy en el ecuador de la vida, ¿no? Que a partir de ahora todo va a ir a peor, ¿no? Es que por ley de vida ya... digo, pues es que yo no me visualizo yendo peor, y es que estoy fatal, digo, es que esto ya no tiene sentido. Entonces ya empecé a desconectar de la vida y mi pensamiento, solo me decía que me quería morir. Y así cada noche me acostaba deseando el día siguiente no levantarme. Fantaseaba en las maneras de morir que traumatizaran lo menos posible a mis hijos. Ese pensamiento estaba en bucle cada día, cada día, cada día. Hasta que al final, en diciembre, cumplí los 47 años y mi familia me felicitó y me dijo, bueno, pronto cumplirás los 50, qué día tan importante en tu vida, ¿vas a hacer una gran fiesta? Es que yo dije, a los 50 yo no voy a llegar, lo tenía tan claro. Y cuando mi hija me miró con esa cara de dolor y me dijo, pero mamá, ¿qué dices? Entonces hice otro clic, pensé, bueno, pues es que así no puedo seguir, o me muero ya o cambio de estrategia. Entonces fui médico de cabecera, le dije, es que yo no estaba bien, que me diese por favor otras soluciones. Me dijo que sí, que lo que podíamos era aumentar la dosis de los antidepresivos o cambiar a otro. Dijo, pero es que no te das cuenta que eso a mí no me sirve, que llevo 21 años haciendo esto y no me está funcionando, por favor, es que tiene que haber otra cosa, necesito otra respuesta, por favor. Y me dijo que no. Y que me hiciera la idea que yo ya no tenía depresión, que yo era una persona depresiva y que lo sería hasta el resto de mis días. Y que me tenía que mentalizar que tendría que tomar antidepresivos el resto de mis días. Y que no pasaba nada, que mucha gente lo hacía. Digo, perdona, digo, es que me estás desahuciando, me estás condenando a sufrir. Digo, es que esto no es vida, yo así no quiero seguir viviendo, no lo entiendes. Y dijo que no había más opciones. Entonces dije, pues mira, pautemos la desescalada de los antidepresivos, que ya me busco yo la vida por mi cuenta. Y entonces empecé a buscar, bueno, di con el ensayo clínico, y nada, el ensayo clínico, tras 2 horas y media de efectos de un psicodélico, me curó. Así de fácil. En 2 horas y media me curó tras 22 años de sufrir. Es que no tiene ningún sentido. Las terapias las pongo mucho en valor porque me ayudaron a sobrellevar la depresión, ¿vale? Me daban herramientas para gestionar mis pensamientos, mis emociones, los momentos de crisis. Me daban un entorno seguro en el que yo podía desahogarme, llorar, sin sentirme juzgada, y pongo mucho en valor la función de los psicólogos y de las terapias porque realmente me daban la gasolina, ¿vale? Iba a una sesión, llenaba el depósito de gasolina, cuando se agotaba otra sesión, se agotaba otra sesión y venga, llenando el depósito de gasolina, así poquito a poco fui trampeando la depresión durante 22 años. Los antidepresivos me dejaban emocionalmente estable, porque sin antidepresivos tenía altibajos muy fuertes, bueno, pero es que iba pasando la vida sin sabor, era sin pena ni gloria. Para que os hagáis un poquito la idea, y lo pongo en una escala de satisfacción con la vida entre el 0 y el 10, 10 es lo máximo, 0 es lo mínimo. Yo antes del 2002 la escala estaba entre el 8 y el 10. En 2002 toqué el 0 absoluto, fui remontando un poquito hasta el 3 con el diagnóstico, mis ganas y las terapias, llegué a rascar el 5, pero tenía altibajos muy fuertes. Con los antidepresivos me movía entre el 2 y el 4. El 28 de octubre de 2024 llegué al Hospital Sant Joan de Déu, estando en el 0 absoluto, y tras 2 horas y media salí que volví a estar entre el 8 y el 10. ¡Qué fácil fue! Pero bueno, cautela, porque pensé, bueno, es que igual hoy he llenado el depósito de gasolina demasiado, ¿no? Y esa sensación que tengo ahora de felicidad y que me invade y todo, igual el depósito se va a gastar. Pues ya ha pasado 1 año y medio y el depósito sigue lleno de gasolina. Es que blanco y en botella, es que no hay color. Ya está, bueno, mira, una cosa, que es que, bueno, no, es igual. No, ya está. Porque luego lo diré. Sí. Qué bonito, Eli. Y qué emoción me llega a mí también, ¿no? De oír tu relato. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que movilice a la gente a tomar acciones. Es que no he venido a dar pena, ¿eh? He venido a movilizar consciencias. Aquí en este siguiente bloque me gustaría entender un poco
la diferencia entre a lo mejor el tratamiento convencional y la experiencia que tuviste, ¿no? Dentro digamos, la sesión también hubo algo con lo que conectaste y que viviste durante esta experiencia que creo que vale la pena poner en valor, ¿no? ¿Qué pudiste ver o comprender durante la sesión que antes era totalmente inaccesible? Pues mira, la sesión sí que es cierto que marcó el antes y el después, pero quiero poner en valor también que no solo una dosificación y ya está. Por lo menos en mi caso, esta dosificación formaba parte de una terapia que consistía en 3 fases, una de preparación, el día de la dosificación y las fases de integración. Y sinceramente no concibo una fase sin la otra, porque la preparación te ayuda a llegar al día de la dosificación y que esa experiencia trabaje en la línea que necesitas. Y luego tienes la fase de la integración que lleva esa experiencia a tu día a día y hace que realmente sea sostenible en el tiempo, ¿vale? Dicho esto, me preguntas qué pasó ese día. Pues yo ese día llegué a un estado expandido de conciencia, ¿vale? En el momento cero ya sentí una sensación de pertenencia, de gratitud infinitos, de conexión con el todo, me sentí una paz infinita, ¿vale? Pude ir a cada una de mis heridas, arranqué los puñales que tenía más clavados en el más fondo, el más profundo de mi corazón, pude sanar cada una de estas heridas, pude sanar mi relación con mi pasado y pude sanar la relación conmigo misma. También me liberé totalmente de la ansiedad que tenía en el pecho, porque esa ansiedad la tenía aquí, me presionaba, es que era un continuo, ¿no? Era mi perfil era ansioso y siempre estaba muy reactiva. A la mínima saltaba. Y me liberé totalmente de esa ansiedad. Y la experiencia para mí fue como un cambio de filtro. Es como cuando la información entra al cerebro y pasa por un filtro, ¿no? Pues mi filtro durante esos 22 años se fue ensuciando, contaminando, intoxicando y al final estaba tan saturado que es que todo lo que me entraba en el cerebro estaba súper contaminado. Y el psicodélico lo que hizo fue cambiarme el filtro sucio y ponerme uno nuevo, totalmente limpio y sano. Y a partir de entonces es que he vuelto a percibir la realidad tal como es, sin distorsiones. Y he empezado a relacionarme pues, con mi entorno de una forma sana conmigo misma, con los demás. Es que no hay color, el vacío existencial que yo sentía desapareció y ahora esta sensación de pertenencia, de gratitud me envuelve cada día doy gracias por vivir. Es que es muy fuerte. Y este año voy a cumplir 50 años. Y lo estoy esperando con la misma ilusión que un niño a punto de abrir su regalo de cumpleaños. Y eso, ¿quién me lo iba a decir hace 3 años? Que pensaba que a día de hoy estaría muerta. Es que es muy fuerte eso. Y la diferencia entre las terapias convencionales es que esas te lo cuentan. Con las terapias asistidas con psicodélicos lo vives, lo experimentas y lo sientes. Y a mí me ha dejado huella en cada una de mis células, en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón y en mi ego. Me ha curado. Y las otras terapias no. Es que blanco y en botella. No hay más que decir. Muy bien, Eli, ¿no? Esto último que decías, ¿no? la diferencia muy clara y esto un poco para también los legisladores en la sala y las personas que están más allá, ¿no? La diferencia entre lo que es aliviar un síntoma o ponerle, casi que bajarle el volumen al sufrimiento y realmente el proceso de transformación que pudiste vivir con esta experiencia, ¿no? Y aquí quiero dar paso a los terapeutas, que me gustaría que habláramos un poco sobre el rol del acompañamiento, ¿no? Y la importancia de este marco y a lo mejor de quitar un poco el peso de todo se le debe a la acción farmacológica, ¿no? Y yo creo que Eli lo remarcaba de la importancia de este acompañamiento, ¿no? Y me gustaría de pronto, tú, Óscar, que me digas cuál es exactamente el rol del terapeuta antes, durante y después de la experiencia. Vale. Muchas gracias, Santi, y a todos los que estamos escuchando. Bueno, quizás empezar por acentuar las diferencias entre lo que es un fármaco al uso, un fármaco convencional y un psicodélico, porque
Hay diferencias muy importantes, ¿no? Y una de las cosas que hemos ido aprendiendo con el tiempo de uso, y llevamos desde los años 50 tratando pacientes con este tipo de sustancias, es que el efecto que tienen depende mucho de ciertos factores que no son solamente la farmacología, ¿no? O sea, se han descrito habitualmente como este concepto del set y el setting, ¿no? O sea, este set y el setting afectan, cambian, modifican mucho lo que es la experiencia que vive la persona que toma este tipo de sustancias. ¿Qué entendemos por el set? Pues entendemos las actitudes que la persona que toma este paciente tiene, ¿no? Su forma de ver el mundo, su historia, su biografía, su pasado, ¿no? Qué es lo que han experimentado a lo largo de sus vidas. Esto es lo que se considera el set, o sea, es decir, los factores que dependen de la biografía de la persona. No estamos hablando de su cerebro, de su química, de su hipocampo, de su amígdala, hablamos de su experiencia vivida, ¿no? Sabemos que esto determina de forma muy significativa qué va a experimentar la persona que toma y que ingiere este medicamento. ¿Y qué es el setting? Pues el setting son las circunstancias, el contexto donde se hace la toma de este medicamento. Y esto incluye pues, desde el lugar físico donde se realiza, si es una clínica, si es un bosque, si es la casa de uno, si es una fiesta de rave, ¿no? Hasta la música o las influencias que la persona recibe en el momento que está bajo la influencia de esta sustancia. Por eso muchas veces las sustancias las damos en acompañamiento musical, con acompañamiento de un tipo de música que tiene unas características especiales, hechas especialmente para inducir precisamente ciertos estados mentales que puedan ser sanadores, que puedan ser integradores. Entonces, la música, el espacio físico y el espacio relacional forma parte de este contexto. Es decir, la relación entre el paciente, usuario y el terapeuta, ¿no? Se crea, en ese contexto, en esa relación, se crea un espacio relacional, se crea un setting relacional, ¿no? Que puede ser de un tipo u otro, ¿no? Y que puede generar o confianza y seguridad y tranquilidad a la hora de tomar esta sustancia, o desconfianza, paranoia, ¿no? Miedo, ¿no? Todo esto depende muchísimo del setting relacional. Entonces, claro, me preguntabas, ¿no? ¿Cuál es el rol del terapeuta en la preparación? ¿Cuál es el rol del terapeuta en la dosificación? ¿No? ¿Y cuál es el rol en lo que se llama la integración? ¿No? Todas las terapias psicodélicas tienen un poco estas tres partes, ¿no? Es como se trabaja en los ensayos clínicos, es como se ha ido trabajando históricamente. Entonces, en lo que es, vamos a dividirlo en dos partes, ¿no? O sea, lo que es la preparación y la dosificación, yo creo que el rol es uno, ¿no? Fundamental. Y en la integración quizás es otro un tanto diferente, ¿no? O sea, entonces yo pienso que podemos decir que en lo que es la fase de preparación, ¿no? Y la dosificación, lo que se intenta es precisamente crear esta atmósfera, este contexto de seguridad, de tranquilidad y de confianza en la relación y en lo que va a ocurrir, ¿no? Se intenta a través de este proceso terapéutico, de esto llegar a conocer a la persona, de llegar a conocer sus miedos, de llegar a conocer sus dificultades, establecer un vínculo, ¿no? en el que la persona que viene se siente segura y siente, bueno, estoy en buenas manos, no me va a pasar nada, vengo a hacer algo que me va a sanar. Y esto tiene influencia increíble en cómo va a ser la experiencia posteriormente. Entonces, el rol del terapeuta en estas primeras fases es esto, ¿no? Es conocer al paciente, generar demostrar y generar y incorporar empatía, ¿no? Que la persona se pueda sentir en confianza. Esto no es algo fácil, uno tiene que tener una formación para hacer esto, no es algo que cualquier persona se puede poner a hacerlo, y más, ¿no? Cuando se tratan de pacientes con mucho sufrimiento detrás, con mucho trauma detrás, con muchas dificultades, pues hay que conocer lo que está pasando y saber cómo manejar, ¿no? Estas situaciones. Esto de ahí va el tema de la formación de terapeutas y la importancia de esta formación. Y durante la dosificación, pues es un acompañamiento, ¿no? Es estar presente, estar atento a cualquier dificultad, a cualquier miedo, a cualquier ansiedad que pueda sugerir, darle la mano, preguntarle si necesita algo, bueno, para que todo lo que es esa duración, que puede ser entre media hora o pocos minutos, como el caso del 5-MeO-DMT, pero a lo mejor 5 horas o hasta 8 horas, ¿no? Si se trata del MDMA o de la psilocibina, pues en todo ese periodo en que la persona está en un estado de mucha vulnerabilidad, de mucha, ¿cómo se dice?,
perceptibilidad, ¿no? De mucha sugestibilidad, o sea, cualquier cosa le puede afectar muchísimo en ese espacio, pues hay que saber estar, hay que saber acompañar ese proceso. Entonces, el rol es estar tranquilo, inspirar confianza, estar disponible y transmitir, ¿no? Lo que es esta tranquilidad, esta confianza al paciente. Y luego tendríamos el rol posterior, ¿no? Que es el rol de la integración, que es tan importante o más como lo que hemos hecho hasta aquí, pero que cambia un poquito de rol, ¿no? Cambia un poquito de marcha, por así decirlo. Si hasta ahora es mantener o preparar a la persona para tener una experiencia ideal, ¿no? Sanadora, terapéutica, luego se trata de ayudar a la persona a entender lo que ha ocurrido, ¿no? A darle un sentido, a conectarlo con aspectos de la vida de la persona que le puedan ser útiles y a guiarles o acompañarles o ayudarles en la implementación de los cambios necesarios para que ese efecto no quede en agua de borrajas, no sea una cosa, ¿no? Que dure unos días y después volvemos exactamente a donde estábamos. Claro, lo que los psicodélicos parece que hacen es crear una ventana de plasticidad, se dice, una ventana de oportunidad para realizar cambios que se han de hacer. O sea, porque si yo tengo todos esos insta y esta mejoría, pero luego vuelvo exactamente a meterme en casa, a no hacer deporte, a no comunicarme con mis amigos, pues lo lógico es que vuelva, ¿no? Otra vez a donde estaba antes. Y es lo que además vemos en los ensayos clínicos, ¿no? Que hay un número de pacientes que con el tiempo se va reduciendo esta eficacia. Y tiene que ver en gran parte porque los diseños de los ensayos actuales tienen una cantidad muy reducida de integración. Son 1 o 2 sesiones, con lo cual, claro, no hay una posibilidad de realmente integrar lo que la persona ha aprendido y poderlo aplicar a su vida, ¿no? Entonces, claro, ahí son déficits de los ensayos y de cómo temas económicos detrás, pero lo ideal, claro, es que en el futuro y en la hora de la implementación pues podamos alargar, ¿no? Este proceso, esta ventana de oportunidad, utilizarla y alargarla en el tiempo para que precisamente no volvamos a caer hacia atrás. Un poco es lo que te podría comentar sobre el rol del terapeuta. Sí, muchas gracias, Óscar. Me parece interesantísimo, ¿no? Y también creo que un poco el cambio de la perspectiva, ¿no? Y de la mirada de la psicoterapia por un lado, la psicofarmacología por el otro. Aquí tenemos una oportunidad dorada para integrar las dos, ¿no? Y utilizar el efecto, digamos, del psicofármaco para después utilizar la terapia como mecanismo de cambio, ¿no? Y aquí decir que hay evidencia científica y está medido que la alianza terapéutica, el vínculo, es un predictor de la respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de que no somos máquinas donde se pone un código y sale una respuesta, sino somos sistemas complejos, ¿no? Y parte de ese sistema también implica el aspecto relacional, que es tan fundamental, ¿no? Y en la depresión, uno de los mecanismos putativos del cambio es pasar de ese sentimiento de desconexión, que decía, ¿no? Elisa, como con muchísima claridad, a un sentimiento de estar conectado. ¿Conectado con qué? Con algo más grande, con uno mismo, con la comunidad, ¿no? Y esto es muy interesante. Siguiendo un poco con esto, ¿no, Marc? A mí es que me llegó mucho tu mensaje en alguna charla que compartimos, donde, bueno, tú te has especializado mucho en todo el proceso de integración, ¿no? También, y de hecho tienes uno de los libros más influyentes a lo mejor en el campo hoy en día respecto a la integración de las experiencias psicodélicas. También es importante el rol de la preparación, ¿no? Y quisiera que nos dieras un par de pinceladas sobre tu opinión, ¿no? Y tu opinión también del rol del terapeuta en los ensayos clínicos y tu rol como formador de terapeutas, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, los puntos claves que tendrían que tener los terapeutas que puedan acompañar estos procesos? Sí, gracias, Santiago. Quizás una de las cosas más bonitas, podríamos decir, de este abordaje terapéutico es que combina la farmacoterapia, la psicoterapia y un enfoque centrado en el paciente. Escuchábamos en el relato de Elisa que habla de su experiencia, no habla de lo que hizo el doctor tal o el terapeuta tal, ni siquiera la sustancia tal. Es decir, el foco está centrado en el paciente y en la experiencia del paciente. Entonces eso implica un cierto cambio de paradigma a la hora de intervenir con este tipo de sustancias. Implica que el rol del terapeuta es más una persona que acompaña un proceso y que facilita
que suceda un proceso más que ser el hacedor o el director o la persona que lleva la batuta y que dirige la sanación del paciente, ¿no? Incluso en estos contextos pocas veces utilizamos la palabra paciente y terapeuta, tampoco llevamos una bata blanca cuando estamos durante las sesiones, es decir, que se cambian un poco el foco de cómo se interviene. No es que esta intervención sea complicadísima, no es una operación a corazón abierto, pero sí requiere un entrenamiento determinado para poder apoyar estos procesos de una forma satisfactoria. El terapeuta tiene que ser capaz, como decía Óscar, de crear esta sensación de seguridad, de confianza, para que el paciente pueda entregarse la experiencia de una forma segura, ¿sí? También tiene que saber cuándo intervenir, cuándo no intervenir. En muchas ocasiones la intervención es el no intervenir, no ponerse demasiado protagonista en la experiencia del paciente y simplemente dejar que se despliegue de forma natural y cuando hace falta intervenir, pues saber cómo, cuándo y de qué manera. Y también en cuanto a la integración, el tipo de psicoterapia que utilizamos para acompañar estos procesos no son psicoterapias directivas en las que se dice al paciente lo que tiene que hacer, sino más bien es una psicoterapia que permite que la persona vaya encontrando sus propios recursos internos. Melissa nos decía cómo ella había tenido una vida de 8 sobre 10 o 10 sobre 10 y cómo recuperó eso mismo que hacía, ¿no? Sus mismas, las actividades que hacía, sin que nadie tuviera que decirle cómo orientar su vida. Sí, es decir, que también es una aproximación que pone mucho respeto en el paciente sin ser paternalista, que a veces es lo que escuchamos, que los pacientes de larga duración y con trastornos resistentes refieren, ¿no? Que se sienten pues, tratados de una forma paternalista por el sistema médico. Entonces, sí es importante a la hora de que estas terapias puedan avanzar que haya un sistema que permita ejecutarlas, que permita hacerlas. No se trata solo de tener las sustancias disponibles o legalizadas, sino que haya una infraestructura de profesionales que sepan cómo intervenir. Y eso tiene que venir por un equipo, psiquiatras, psicólogos, terapeutas que puedan cumplir las distintas funciones que este proceso de psicoterapia asistida con psicodélicos requiere a lo largo del tiempo. No es administrar una sustancia y olvidarse, es iniciar un camino juntos con el paciente y decidir cuándo, cómo, de qué manera utilizar estas experiencias y luego darle seguimiento. Muy claro, muchas gracias, Marc, ¿no? Porque has puesto de manifiesto también las competencias que requieren las personas que van a acompañar estos procesos y también la importancia de la multidisciplinariedad, es decir, es cómo un grupo de personas pueden acompañar a que un individuo por sí mismo encuentre el camino, ¿no? Y encuentre la forma de recuperarse, que yo creo que es algo que hemos visto también en el testimonio de Elisa y que ha sido muy bonita. Para ti, Elisa, una última pregunta, ¿no? Hoy que estamos aquí en la Casa de la Soberanía Popular, ¿por qué has decidido dar este paso? ¿Por qué has decidido compartir algo tan íntimo aquí? Bueno, para empezar, quería dar testimonio de mi depresión, de las carencias del sistema y de los tratamientos actuales, de cómo una terapia asistida con psicodélicos me ha curado y porque me niego a aceptar que cronificar el sufrimiento sea una opción aceptable. Hoy en día, después de ver lo que hemos visto, estamos aquí ciencia, estamos aquí casos prácticos, estamos demostrando que esto es una realidad, que es que no podemos condenarnos a pasar 22 años sufriendo, es que esto es inaceptable. Estamos en el siglo XXI y seguimos con las mismas herramientas y las mismas opciones que en el siglo XX, que es que va siendo hora de actualizar el catálogo. Es que a mí no se me ofreció porque no había opciones y vale, pringué 22 años, pero es que ahora esto es inaceptable. Sería un crimen no hacer cambios. Es que sería un crimen no hacer cambios. Hemos demostrado de que existe, de que funciona, de que va bien. Es verdad, hay un porcentaje que no les va, pues como en todo, pero no pasa nada. Solo por el porcentaje que les puede funcionar, les puede dar una esperanza a la vida. Estas terapias pueden ser una revolución en el área de la salud mental. Es que poder recuperar las ganas de vivir, es que esto no tiene precio. Y no sé, es que me parecería muy cruel ahora que existe esto, que no se tomaran acciones. Me parecería de verdad fatal. Y nada, básicamente, no sé, espero que nuestro mensaje haya sido claro, que os haya llegado.
que os deis cuenta de que esto puede cambiar el panorama de la salud mental, que no solo en depresión, han explicado antes que tiene un abanico muy grande de opciones. Me gustaría que esto os movilizara realmente y que hagáis algo cuanto antes, porque es que urge, porque mañana puede ser tarde para muchos. Y he venido aquí pues, para aportar mi granito de arena y esperar que vosotros pues también aportéis el vuestro. Y ya está. Gracias. Muchísimas gracias, Elisa, nuevamente por el testimonio tan potente. Breve, muy breve, si puedes, en un minuto. Óscar, si hoy tuvieras que diseñar la red de salud mental del futuro en España, muy difícil esta pregunta, ¿qué lugar crees que debería ocupar la terapia asistida con psicodélicos? En un minuto la pregunta más difícil. Bueno, no sé, yo soy un psiquiatra que siempre he estado muy convencido, ¿no?, de que los tratamientos biológicos, los tratamientos farmacológicos son insuficientes y no pueden ser la base, no pueden ser el centro, ¿no?, que guíe todo lo que es las terapias en psiquiatría. Pienso que es muy importante un acercamiento individualizado, un acercamiento que incluye psicoterapia, que incluye el tener en cuenta las historias de las personas, ¿no? Entonces, si me preguntas cómo diseñaría, pues sería unos servicios de salud mental donde se tiene en cuenta todo esto, donde se trata a las personas como personas, ¿no? O sea, como personas con historias, con sus propias dificultades, sus propios rasgos, ¿no? Que no, o sea, cuando damos una fluoxetina o damos pues se lo damos a todos por igual, ¿no? Da igual si es alto, si es bajo, si ha tenido trauma, no ha tenido trauma, ¿no? Sí, entonces, me gustaría unos servicios de salud mental donde realmente el tratamiento fuera individualizado y donde herramientas como estas que están empezando a estar en nuestras manos puedan ser utilizadas, porque son precisamente herramientas que nos permiten tener en cuenta todo lo que es la historia y la vida de la persona y usar fármacos, medicinas que desatasquen, desenganchen, produzcan una cierta flexibilidad para poder cambiar, ¿no? Entonces sería para mí unos servicios donde realmente ocurra esta integración entre la psicoterapia, los fármacos que mejoran o dan alimento, dan gasolina a la psicoterapia y bueno, esto evidentemente tiene su complicación, necesita sus fondos, necesita sus inversiones, pero si lo tenemos claro y si actuamos desde ahí, yo creo que al final termina siendo mucho más económico, mucho más efectivo, reduciendo mucho más sufrimiento, pues que comparado con tener a personas durante 20 años como Elisa, pues tomando antidepresivos cada día y sufriendo. Entonces, merece la pena. Y a la larga, yo creo, y esto los estudios lo irán demostrando cuando se hagan más estudios económicos y se hagan más determinaciones exactamente de lo que se empieza a ahorrar. Hay algún estudio ya, desde, por ejemplo, el MDMA, que desgraciadamente no se aprobó, en el que se demostraba que el ahorro a nivel de salud mental era increíble, ¿no?, comparado con lo que ahora se está gastando a nivel de servicios de salud mental. Y lo dejo aquí para paso a... Muchísimas gracias, Óscar, porque yo creo que el mensaje ha sido claro y creo que poner a la persona en el centro es lo fundamental y ojalá estos tratamientos lleguen antes a la gente que los necesitan. Vamos a concluir esta primera parte de la mesa para darle unos minutos a la última participante, ¿vale? Si se puede cortar el streaming, por favor.